Bueno, pues buenos días a todas y a todos los asistentes y las asistentes. Y después del merecido café, retomamos la sesión de mañana, del último día de este CODI, que nos quedan todavía bastantes cosas, ¿no? Estamos en la mesa de comunicaciones dedicada al uso de las redes sociales en el ámbito que nos ocupa en este congreso de divulgación y comunicación de la ciencia. Y tenemos 3 comunicaciones, aunque en el programa hayan visto que hay 4, finalmente a última hora ha fallado la cuarta comunicación, pues nos dispondremos de un poquito más de tiempo para cada una de ellas, ¿no? La dinámica, como en otras sesiones de comunicaciones, será que cada ponente, cuando finalice su presentación, dedicaremos un tiempo pequeño, el poco que disponemos, unos 2 minutos, 3 minutos aproximadamente a una pregunta, o si da tiempo a más, pues a más. Así sucesivamente, si al final quedase más tiempo, también podemos hacer otra ronda de preguntas extra. Y sin más preámbulo, paso a presentar la primera de las comunicaciones. Lleva por título «Las redes sociales como una herramienta para la divulgación de la ciencia». El caso de la revista Paciencia para Todos en México. Y es una comunicación que ha sido desarrollada por 5 o 6 autores y la presenta Andrea Trejo Márquez, que es profesora investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y editora en jefe de la revista de divulgación científica Paciencia para Todos. Adelante, cuando quieras. ¿Nos está proyectando? Sí, ¿Sí? Sí, ahora saldrá. Sí, ya se ve. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Realmente ha sido un placer estar en este congreso y más sobre todo en esta mesa, en donde sabemos que el contexto digital actual pues es fundamental, sobre todo en la parte de las redes sociales, en la comunicación de la ciencia. Sabemos que los jóvenes actualmente consumen una gran cantidad de información de las plataformas digitales y a partir de ahí el comité editorial de la revista nos preguntamos, ¿será que las redes sociales, además de informar, podrían ser capaces de captar lectores para una revista de divulgación de la ciencia? Y bueno, un poco para que nos conozcan, nuestra revista es una publicación digital semestral de acceso libre que pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Cátedra UNESCO, Universidad e Integración Regional, donde participan 17 países de Iberoamérica y prácticamente está destinado a jóvenes, sobre todo de bachillerato y de licenciatura, pero también para públicos no expertos. Y nosotros prácticamente tiene la misión esta revista de difundir la ciencia en formatos accesibles, atractivos y culturalmente pertinentes para jóvenes. A partir de aquí, ¿cuál fue el objetivo del estudio? Pues evaluar el impacto de nuestra revista a partir de la divulgación en redes sociales, para fomentar la lectura de los jóvenes mexicanos y latinoamericanos. Y prácticamente de esta manera contribuir a la comunicación de la ciencia, pero de una manera, como les decía, accesible, atractiva y demás. Y con esto lograr la apropiación social de la cultura científica. Y prácticamente pues eso fue lo que nosotros quisimos hacer y hacer esta evaluación. Un poco para que nos conozcan, aquí les muestro algunos números que tenemos, en donde tratamos algunos temas de manera general, como por ejemplo sustentabilidad, nanotecnología, de México para el mundo, es un número muy bonito, el agua, migraciones, adicciones, drogas, pero también lo acompañamos de suplementos especiales de certámenes que hacemos abiertos, donde ha participado gente de toda América Latina, por ejemplo, en relatos durante la pandemia, que fueron unas cosas extraordinarias de la gente, cómo vivió la pandemia, pero también algunos suplementos sobre cuentos de ciencia ficción. Y el año pasado incorporamos cómics sobre algunos temas de ciencia, pero en un formato de manga. Entonces, la verdad, los personajes están súper bonitos y a los estudiantes les gusta muchísimo. Pero bueno, ¿qué metodología seguimos?
O sea, nosotros buscábamos ir más allá del like, porque todo el mundo a veces se queda, ay, tengo 1000 likes y demás, ¿no? Y nosotros lo que quisimos hacer es evaluar el impacto mediante una metodología en donde nosotros nos dirigimos a evaluar realmente la tasa de lectura. O sea, qué tanto las redes sociales pueden impactar en la tasa de lectura de una revista como esta. Y nosotros hicimos un seguimiento de medidores métricos, tanto en el sistema donde está alojada la revista, que es el Open Journal System, y las métricas en las redes sociales. Vimos las descargas las lecturas de los resúmenes, las descargas del artículo completo, y lo correlacionamos con los alcances y visualizaciones en las redes sociales, la interacción significativa, el crecimiento de la comunidad, y un indicador que estuvimos viendo fue la conversión de las lecturas, es decir, las visitas al resumen que se traducían en la descarga al artículo. Y esto obviamente nos indicó qué tan bueno y qué tan impactante era el atraer a los jóvenes con las redes sociales. La selección de los artículos no fue de manera aleatoria. Realmente se hizo una curaduría editorial cuidadosa de cada artículo elegido, en donde veíamos la relevancia social, o sea, es decir, temas que realmente conectaran con la vida cotidiana de los jóvenes. El potencial narrativo, o sea, que fueran temas que pudiéramos tener la capacidad de adaptarlo a formatos visuales que fueran creativos y atractivos. Y también vimos la actualidad y la pertinencia entre los jóvenes. ¿Cómo se hizo este trabajo? O sea, ¿cómo llegamos del artículo al formato para hacer publicidad en las redes? Pues bueno, cada formato respondió a la red a la que iba, ¿sí? Lo hicimos desde memes científicos, infografías, videos cortos, hasta historietas, como les decía en el caso de los cómics. Trabajamos en varias plataformas, pero el seguimiento lo hicimos en 3 plataformas. En Facebook, que nos permitía hacer una interacción más reflexiva, a veces hasta discusiones, con a lo mejor la portada y el resumen de manera corta de los artículos científicos. Instagram nos permitió hacer infografías y también algunos reels. Y TikTok eran en forma de mini videos de 1 minuto, a veces hasta contados por el mismo autor, por el mismo científico. ¿Qué era lo que pasaba y por qué queríamos hacer esta dinámica de divulgación en redes? Pues bueno, nuestra revista, como muchas revistas universitarias, estaba en el portal de la universidad. Simplemente lo veía la gente que era universitaria. Del 2017 al 2023 tuvimos 17,000 visitas. No teníamos una política ni una planeación en redes, teníamos 2,000 seguidores, y la verdad dijimos, bueno, tanto trabajo para tener esto, pues realmente no es algo adecuado, ¿no? Era un trabajo de un equipo editorial que la gran mayoría éramos investigadores, que queríamos hacer divulgación y no teníamos el impacto. A partir de aquí, lo que se hizo fue, migramos a plataforma OJS, nuestra revista migró, hicimos un seguimiento en los últimos 2 años, del 24 y el 25, de prácticamente la lectura del resumen, la descarga del artículo, y estuvimos calculando las tasas por número, estos son 4 números, en las tasas de lectura, teniendo tasas de lectura del 40%, 44%, y en el último número incluso llegamos a 50%. Vean las visitas totales en el OJS, casi es el mismo número de visitas que en los años acumulados de la revista. Aquí tuvimos en el último número 34,000 visitas registradas, nada más en el último año. Hubo un aumento significativo de las descargas de los artículos y bueno, además se incrementó la colaboración de investigadores, de estudiantes de postdoctorado, de posgrado que querían escribir en la revista, porque la conocieron a partir de la dinámica que nosotros hicimos. Al hacer un análisis del flujo a lo largo de los meses en el OJS, y lo pueden ver en la gráfica del lado, de este lado, y ven cómo hay una descarga, una lectura de los resúmenes, unos artículos, hay unos picos que corresponden a cuando salen cada uno de los números y cuando hay algún evento de divulgación de la ciencia en donde repartimos este tipo de separadores con el QR para que los chicos entren a la revista, y pues vimos que fue creciendo.
En el último, aquí les presento nada más de Facebook, en los últimos meses vemos cómo las visualizaciones en Facebook corresponden a las interacciones en las visitas que tienen en el OJS. Es decir, tenemos una correlación temporal positiva después de que están saliendo, después de 48 a 72 horas que salió la publicación en las redes sociales, vemos una interacción muy adecuada en la descarga de los artículos y vemos que se mantiene más o menos constante. Y bueno, ¿qué pasa con el crecimiento en la comunidad en redes, en las 3 redes que hemos estado estudiando? Pues nosotros vemos que es algo muy importante. En Instagram, el mayor crecimiento fue en esta red, un 700% se reflejó desde que implementamos esta dinámica. En el 22 hasta el 25, que es la última barra que ustedes pueden observar. TikTok hubo un crecimiento explosivo porque casi no teníamos ni en el 22 una participación importante y en el 25 llegamos a alcanzar hasta 4,000 seguidores. Facebook fue la red más reflexiva, de una comunidad más madura, hubo un aumento de un 200%, casi un 184%, y vemos que es la que se mantiene con un crecimiento más o menos estable. Como pueden ver, el comportamiento en las redes fue diferente, sin embargo, es complementario en cada uno de ellos. Y al final, la combinación de las 3 redes nos proporcionó un aumento en la comunidad de casi 400%, 385% de audiencia total. Y obviamente pues, la estrategia pues, funcionó y nosotros ahora tenemos una gran comunidad que sigue nuestra revista y que consideramos que las redes sociales sí pueden servir como un intermediario entre la comunicación de la ciencia y el atraer y fomentar la lectura de artículos que están en una plataforma académica como el System Journal, Open Journal System, y que puede ser este modelo replicado para atraer lectores de revistas de divulgación de América Latina. Y bueno, en un país como México, donde persisten grandes retos en materia de cultura científica, pues iniciativas como esta resultan fundamentales que las estemos implementando. Por lo que divulgar la ciencia en redes sociales es una estrategia educativa, cultural, social y obviamente actual. En el caso de Paciencia para Todos, demuestra que es posible articular la educación, la ciencia y la tecnología, y que un proyecto como este se puede fortalecer muchísimo para promover la lectura de artículos de divulgación de la ciencia. Y bueno, solamente quiero terminar diciendo que la ciencia que no se cuenta, no cuenta. Y por lo tanto, es importante tener herramientas para poder contar esta ciencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Tenemos tiempo para una pregunta del público. ¿Hay alguna pregunta, observación? Sí, allí. ¿Las redes que habéis utilizado son las de la UNAM, de la Universidad de México, o eran cuentas propias de la revista? Eran redes propias de la revista. Sí. No. La plataforma en la que estaba alojada sí era de la UNAM. Sí es un servidor de la UNAM, pero por eso difundíamos en cuentas públicas. Sí. Una pregunta desde la mesa. Sí. ¿El tipo de público en cada red es diferente? Sí, en Facebook estábamos con un público más entre 25, 33 años. La gente de TikTok es más joven, era más como nuestro público objetivo, entre 18 y 25 más o menos. Y la gente de Instagram también era un público más joven, menores de 24 años. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Pasamos a la segunda de las comunicaciones de esta mesa, que lleva por título Curación de contenidos en X y Blue Sky de revistas europeas de ciencias de la información y la documentación, que presentará Aina Domingo, en la cual yo he colaborado también. Aina Domingo es graduada en Gestión de la Información y la Documentación Digital
en esta Facultad de Información y Medios Audiovisuales de la Universidad de Barcelona y en este marco ha realizado una investigación sobre la curación de contenidos en redes sociales de revistas que hoy nos presenta en parte. Cuando quieras, Aina. Buenos días. Antes de nada, quiero agradecer al comité del Congreso para dejarme estar aquí hoy y en especial al doctor Javier Guallar. Mi estudio es sobre la curación de contenidos de NX y Blue Sky de revistas europeas de ciencias de la información y documentación. Luego, os pondré un poquito en contexto, luego los objetivos, la muestra de estudio, resultados, conclusiones y, por último, las referencias. Vale, este estudio se centra en la unión entre la comunicación científica y la curación de contenidos y nuestra intención era aportar una visión sobre cómo a partir de X y Blue Sky se difunden el conocimiento, generan comunidad y consolidan su presencia digital. La disciplina utilizada para este análisis fue la Library and Information Science, utilizando Shimago Journal Ranks como criterio principal para la selección de revistas. El objetivo principal del trabajo fue analizar qué prácticas de curación de contenidos eran las utilizadas para estas publicaciones en X y en Blue Sky de estas revistas. Luego, para poder llevarlo a cabo, se dividieron en 4. La primera, identificar las revistas con presencia activa. Luego, analizar las temáticas de cada publicación, estudiar las técnicas de curación empleadas por cada revista y evaluar el uso de los elementos comunicativos como los hashtags, menciones, imágenes, etc. La muestra de estudio se hizo sobre 143 revistas, aunque solo 18 de ellas tuvieron presencia activa tanto en X como en Blue Sky. Al final fueron al menos durante el periodo analizado, que fue del diciembre de 2024 al marzo del 2025. Es cierto que finalmente fueron 20 los perfiles analizados porque había 2 revistas que tenían tanto X como Blue Sky durante el estudio. Y en total fueron unas 1.202 publicaciones. Antes de pasar a los resultados, me gustaría comentar que para este análisis se adoptó el modelo de categorización propuesto por Cascón Cachudurian, Guallar y Artigas del 2025 en su estudio Social Media Analysis of High Impact Information and Communication Journals, Adoption, Use and Content Curation, que a su vez se basa en estudios previos como los de Deshpande y Quilui, entre otros. A partir de estos referentes, se establecieron 3 ámbitos de análisis: las temáticas de las publicaciones, las técnicas de curación utilizadas y los sistemas de integración digital. Aquí podemos ver los primeros resultados en formato tabla, que fueron las temáticas analizadas. Vemos que hay una gran diferencia entre los 2 primeros. Bueno, el primero con un 59%, y luego viene el artículo del volumen actual. Es cierto que cuando hablamos de contenido externo, el problema es que hay alguna revista que durante el periodo analizado tiene muchísimas publicaciones y la mayoría son de contenido externo. Por lo tanto, eso hace que suba tanto este dato. Lo que hemos pensado es que el artículo del volumen actual se centra un poco más en lo que cada revista hace, que es también promocionar un poco lo que publican sus autores y en sus redes. Aquí podemos ver 2 tipos de buenas prácticas de contenido externo, que la mayoría de revistas, cuando hacen contenido externo, tienen mucho que ver con de lo que hablan, y luego artículo del volumen actual, que lo que nos encontramos es que siempre es del mismo formato. También está bien que, aparte del título, mencionen el autor, porque de esta manera pues, lo puede ver y lo puede compartir y así también dar más visibilidad a su revista y a su artículo, y también el enlace directo para poder ir a visitarlo fácilmente. Vale, luego resultados 2 de las técnicas de curación. Aquí vemos que hay 4, pero también hay 2 que
se van muchísimo, que son las de republicar y resumir. Eso también es como ha pasado con lo de contenido externo, que el problema es que, por ejemplo, hay 2 revistas que en este caso son Library Information Science Research y Insights, que tienen un promedio de 300 publicaciones en plan durante el periodo, y la mayoría de estas publicaciones son republicar, por ejemplo, y por eso hace que aumente tanto. Y es importante mencionar aquí que el total sale 1.244, pero porque aquí ya no es la publicación, sino las técnicas. Hay publicaciones con más de una técnica. Aquí también vemos 2 ejemplos de buenas prácticas, que de republicar es lo que he dicho antes, que esta revista, por ejemplo, es Health Information and Library Journal, que lo que hace es republicar algo que tiene que ver con su propia revista y con su tema. Y luego el resumir, lo mismo, en plan, aquí pues nos resume un poquito lo que encontraremos en el artículo, y también podemos, eso es un enlace que podemos ir directamente desde el perfil. Los terceros resultados es integración de contenido curado. Aquí vemos que hay 2 tipos, contenido de una red social, que eso puede ser de X y de Blue Sky y de cualquier otra, y luego hipervínculo web. Aquí los resultados son más parejos. Luego también es cierto que es de el 1067 del total, porque hay alguna publicación que no incorpora contenido curado. Luego también se analizó los hashtags de menciones para ver si, gracias a esto, se aumentaba un poquito las visualizaciones, y tampoco cambiaba mucho. Pero es cierto que esta media de casi 5 hashtags por publicación viene también de que hay revistas como, por ejemplo, Knowledge Organization o Journal of Data and Information Science, que usan casi 7 hashtags por post, mientras que otras no utilizan ninguno, y eso hace que sube tantísimo la media. Y luego tema menciones, más o menos lo mismo. Hay revistas como, por ejemplo, Library Information Science Research o Global Intellectual History, que utilizan menciones bastante de manera sistemática, mientras que otras no, pero aún así no llega a las 2 menciones por publicación. Aquí podemos ver algún ejemplo de buena práctica. El primero es de contenido de una red social, en este caso es de X, y es una republicación, pero podría ser de cualquier otra red social, como podría ser Instagram o LinkedIn, por ejemplo. Y luego también hipervínculo web, nos encontramos que es importante a la hora de cuando se publica un artículo, por ejemplo, en este caso, enlazarlo, porque así de esta manera pues el usuario de la red social de X pues pueda ir directamente y lo puede visitar a la página web. Luego, tema hashtags, también lo que hacen es, sobre todo cuando hay algo importante, lo ponen en hashtag, porque de esta manera puedes ir directamente a este hashtag y te sale todo, y también promocionan más las publicacaciones. Y luego tema menciones, lo que suelen hacer, sobre todo, y que es importante que hagan, es ponerlo cuando en un artículo el autor, pues mencionarlo, así le llega una notificación, lo puedes publicar, porque a veces es cierto que si no siguen a la revista o si no les sale la publicación en ese momento, pues se les puede pasar por alto, y de esa manera pues lo pueden mencionar y el autor lo puede compartir más fácilmente. Vale, aquí vemos que la presencia desigual de revistas científicas es bastante, en Blue Sky es muy limitada, al menos hace un año. Ahora se tendría que volver a comprobar, pero no, y en X también es bastante limitada, porque de 143 revistas que estaban indexadas en Shimago Journal Ranks, vemos que solo 18 tenían perfiles activos en X y en Blue Sky. Luego, hay bastante lentitud en incorporación. Utilizan las redes como canales de difusión, pero es cierto que tendrían que mejorarlo un poco, más que nada porque no mirábamos el estudio con los hashtags de menciones y las visualizaciones tampoco aumentaban mucho. Luego, el predominio temático hemos visto que es de contenidos externos y de artículos del último número publicado. También predomina muchísimo la colección de contenidos republicados y la técnica de resumir frente a técnicas que podríamos pensar que son un poco más elaboradas.
usan frecuentemente etiquetas y menciones algunas revistas para así ganar más visibilidad, pero aún así muchas veces no lo consiguen. Y es cierto que se necesita bastante mejora para aumentar la visibilidad y la interacción de las publicaciones de estas revistas. Aquí os dejo un poquito de referencias utilizadas para este estudio, pero también para esta presentación. Y muchas gracias. Gracias, Aina, por ajustarte al tiempo. Y tenemos tiempo para una pregunta. ¿En el público alguna pregunta? Pues te la hago yo. Has comentado, has analizado X y Blue Sky y la diferente presencia de las dos redes sociales, ¿no? ¿Puedes ampliar un poco más cómo ves esta presencia de las revistas en X y en Blue Sky? ¿Cómo crees que puede ser esa evolución? Que aparentemente parece bastante limitada, ¿no? Sí. No sé si se me... Ahora. Creo que al final aún se tiene que ver cómo irá en un futuro, si Blue Sky tendrá más presencia que X o no. De momento eso está bastante limitado. Es cierto que al final Blue Sky hace bastante poco que está en funcionamiento más allá de lo que ya funcionaba antes, pero que ahora al final es más para académicos, para revistas académicas y eso, pero a mucha gente, a muchas revistas les cuesta aún desvincularse de X porque ahí ya tienen como su público, su nicho, y salir de Blue Sky cuando aún hay gente que no lo utiliza ni nada, creo que es complicado, pero creo que al final eso se irá viendo en un futuro si funciona, cuál de los dos tiene más tirada y cuál de los dos funcionará mejor. De momento tampoco vemos que hay diferencia, pero en X tampoco se utiliza muchísimo. Sí, bueno, por contextualizar un poco más, la presencia, la sensación que tenemos es que en X y Blue Sky la presencia de las revistas es limitada. Fue mucho más importante, ¿no?, en Twitter hace años, pero está en un proceso, estamos en un momento igual en que hay otras redes sociales que están teniendo más presencia y más pujanza. Y ligo esto con la siguiente comunicación, que será pues, justamente sobre otra red social que es Instagram, ¿no? La comunicación lleva por título Curación de contenidos científicos y divulgativos en Instagram, taxonomía y ejemplos. La han preparado Lidia Gil y yo he colaborado también en ella. Y Lidia Gil es documentalista, responsable del Centro de Documentación, Biblioteca y Ciencia Abierta del Instituto Catalán de Arqueología Clásica. Y también es autora del popular blog Social Media en Investigación, que aborda los temas que tratamos en este congreso, donde investiga básicamente cómo fusionar ciencia y redes sociales. Pues adelante, Lidia, cuando quieras. Hola, así no. Hola, buenos días, ¿qué tal? Primero que todo, muchas gracias al comité organizador por darnos oportunidad de presentar esta comunicación. La curación de contenidos científicos y divulgativos en redes sociales es un tema que Javier Guayar y yo hemos tratado previamente en redes como Twitter y YouTube. Twitter la elegimos en un primer momento porque, pese a todo, sigue siendo la red social favorita de la comunidad científica y también por las propias características que nos ofrece la plataforma para hacer la curación de contenidos, como son, por ejemplo, la posibilidad de usar los hilos, de citar muy fácil las fuentes, de citar un post o, por ejemplo, el integrar algunos elementos multimedia. Por su parte, YouTube sabemos que es la red social de vídeo más utilizada a nivel internacional y pese a que surgió como una red para el entretenimiento y el ocio, actualmente tiene grandes canales bastante interesantes sobre ciencia y divulgación. Y aquí evidentemente tuvieron mucho que ver y abrieron mucho el camino los y las youtubers de ciencia. En esta comunicación nos centramos por primera vez en cómo se pueden curar los contenidos de ciencia y divulgación en una red social como Instagram. ¿Y por qué hemos elegido Instagram? Bueno, pues porque Instagram, primero que todo, es una de las redes sociales más famosas y favoritas de la gente a nivel internacional. Así que, bueno, pues por una parte, tienen una masa crítica bastante importante y, por tanto, una audiencia muy heterogénea. También porque hay muchos estudios que lo que nos demuestran es que Instagram se utiliza como una fuente de noticias sobre ciencia, tecnología, política, salud, deportes y prácticamente sobre cualquier temática.
También Instagram tiene la posibilidad de utilizar un montón de formatos, ¿no? Actualmente tenemos a nuestra disposición los carruseles, los reels, las historias o los posts tradicionales. Así que pues tenemos la opción de poder adaptar nuestro mensaje según las necesidades que tengamos. Y después, porque Instagram tiene un potencial narrativo bastante importante, ¿no? Al posibilitarnos o darnos la opción de poder integrar pues, textos cortos con imágenes y elementos interactivos, cosa que facilita el hecho de contar historias. En la comunidad científica y divulgativa cada vez hay más gente presente en esta red social y de hecho gente que está haciendo un gran trabajo. Por destacar 3 casos, podríamos hablar de Alfredo Currel, que es catedrático de Inmunología de la Universidad de Sevilla. Él es un investigador con una presencia muy destacada en diferentes redes sociales y vemos que aquí en su perfil de Instagram supera los 110.000 seguidores. En el ámbito de la divulgación de la ciencia, podríamos destacar a Candela Antón. Ella es especialista en antropología y evolución humana, una excelente comunicadora y bueno, que actualmente trabaja para diferentes medios de comunicación y vemos que aquí en su perfil de Instagram supera los 800.000 seguidores. Por último, como institución de ciencia, podríamos destacar al Instituto de Geociencias del CSIC, también una institución con una presencia bastante consolidada en diferentes redes sociales y que aquí en su perfil de Instagram vemos que tiene más de 30.000 seguidores. Pero como todo en la vida, pues no todo es bueno, sino que también evidentemente tenemos que echar un vistazo a las limitaciones que tienen, en este caso, una red social como Instagram, ¿no? Una de ellas es la falta o las pocas posibilidades que tenemos para integrar los enlaces, ¿no? Ya que actualmente solamente están disponibles en la parte de la biografía y también podemos hacerlos desde las historias. Y esto pues en cierta parte lo que limita es poder acceder a esas fuentes originales de los contenidos que se están compartiendo. También una cosa que a mí me parece muy preocupante es la poca cultura de citación de las referencias bibliográficas que hay por parte de la comunidad científica y divulgativa en las redes sociales en general y en Instagram en particular. Y por otra cosa, una cosa que se acosa mucho desde la comunidad científica es a esta tendencia de la simplificación del mensaje que hay en general en las redes sociales, ¿no? Ya que como sabemos pues se busca la brevedad, es lo que suele funcionar y esa necesidad de captar la atención en muy pocos segundos pues tendemos a esta simplificación. Para analizar cómo se pueden curar contenidos de ciencia y tecnología en redes sociales, nosotros utilizamos esta taxonomía que podemos dividirla en 2 grandes parámetros, el parámetro contenido y el parámetro curación. Y a su vez podemos hablar, en 2 grandes dimensiones y 5 parámetros: cantidad, rango de tiempo, procedencia, técnica e integración. Así que a continuación veremos algunos ejemplos. Si queremos hablar de un ejemplo de curación de un solo contenido, podríamos coger este carrusel del perfil de 3 Uniandes, que es un centro de investigación de la Universidad de los Andes en Colombia, en el que nos explican en este carrusel un estudio en el que analizan si 2 estudiantes que publican un mensaje en Twitter van a recibir la misma respuesta, cuando las variaciones entre estas 2 personas son de género, de raza o de la universidad a la que pertenecen. Así que vemos que la cita de este artículo aparece en la primera diapositiva de este carrusel, pero también la encontraríamos en la parte descriptiva del post. ¿No funciona? Ahora. Para hablar de la curación de varios contenidos, podríamos coger como ejemplo este reel de Luis Quevedo, que es divulgador científico. En este reel, él nos explica si esta moda de los zapatos que imitan al hecho de caminar descalzo realmente pues, tiene alguna evidencia científica detrás o solamente pues, es un poco postureo, ¿no? Así que bueno, pues aquí vemos que en la parte descriptiva del post aparecen las múltiples referencias que él ha utilizado para basarse y para poder hacer este vídeo. Como ejemplo de curación de contenido propio, podríamos coger este reel de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Cádiz, en la que nos explican
que la universidad está participando en un estudio de aplicaciones sostenibles del corcho a través de uno de sus grupos de investigación. Y vemos como aquí en el último fotograma del reel, pues invitan a la gente a que pues sigan consultando más información al respecto. Esta misma información aparece reflejada en la parte descriptiva del post. Como ejemplo de curación de contenido externo, podríamos coger este reel de Paloma Merello. Ella es profe en la Universidad de Valencia, hace divulgación sobre las altas capacidades y en este reel precisamente nos habla de un estudio reciente que se ha publicado sobre esta temática. Vemos que esta referencia podemos acceder a ella o podemos copiarla, en este caso desde la parte descriptiva del post. Como ejemplo de la técnica de curación resumir, vemos perfectamente aquí una infografía, resumen de un estudio que ha salido recientemente publicado sobre el cáncer de pulmón y el riesgo que hay de fumar cannabis y tabaco. Y vemos cómo el doctor Andrés Ramírez, que es investigador en la Universidad de Chile, utiliza mucho este recurso y siempre aparecen citadas las fuentes en la parte inferior derecha de la infografía, que por cierto ha sido creada con IA. Y después también, en este caso, pues aparece el DOI en la parte descriptiva del post. Como ejemplo de técnica de curación de una citación, en este caso podríamos poner como ejemplo esta imagen del grupo Ciberimaginario, que es un grupo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos, en la que pues hablan sobre un estudio que se publicó hace un par de meses, en el que investigan si la gamificación implica nuevas formas de educación climática. Vemos en la imagen una cita que ha sido extraída literalmente del artículo y vemos cómo está perfectamente referenciado tanto en la imagen como en la parte descriptiva del post. A nivel de las técnicas de integración, cuando hablamos de un hiperenlace, es cuando Instagram en este caso nos permite ir a consultar la fuente en una plataforma externa. Como hemos dicho, esta está disponible solamente en las historias o en la parte de la biografía. Entonces, en este caso, podríamos coger este carrusel de la Facultad de Química de la Universidad Rovira i Virgili, en el que un grupo de investigación de esta universidad se pregunta si el gusto amargo influye en el metabolismo. Después de varias diapositivas en las que nos explican cuáles han sido los principales hallazgos de este estudio, vemos que en la parte final invitan a la gente a consultar el artículo, ya sea a través de la biografía o en sus historias destacadas. En este caso, si vamos a las historias destacadas, el enlace que aparece es un enlace de ResearchGate, donde está colgado este artículo científico. A nivel de técnica de integración, cuando hablamos de hiperenlaces que están dentro de la misma red, en el caso de Instagram, pues podemos navegar a través de los hashtags y a través de las etiquetas. Y esto, por ejemplo, podríamos coger este caso de un reel que ha sido publicado por un laboratorio del Museo Argentino de Ciencias Naturales, en el que nos explican cómo ha sido y cómo se ha vivido la primera expedición paleontológica que se ha hecho en la Patagonia. La característica principal que tuvo esta expedición es que se emitió en directo a través del canal de YouTube. Es una cosa que ha tenido muchísimo éxito. Primero fue al fondo del mar y ahora se la trajeron al tema de la paleontología. En este caso, este proyecto está liderado por la CONICET, que sería aquí en España la FECIT, y vemos cómo en este vídeo pues lo que nos explican es que durante esta expedición uno de los hallazgos más importantes que tuvieron es que encontraron un huevo de dinosaurio de más de 70 años y se ve que el huevo estaba en perfectas condiciones. En este caso podríamos navegar a través de los diferentes hashtags que comparten y de las diferentes menciones que aparecen aquí reflejadas. ¿Y si me deja? La técnica de integración de imagen, ya sea fija o en movimiento, por ejemplo, podríamos coger este reel de Lidia Meresiano, que ella es del ámbito de la arqueología, es un elemento con el que juega mucho en sus vídeos. En este caso, en este reel juega mucho con la imagen estática, que se va intercalando con su voz y con su presencia. Y una cosa que a mí me gusta mucho de ella es que siempre en el último fotograma de sus vídeos aparece la fuente en la cual se ha basado para hacer el vídeo que nos está explicando.
Y por último, la técnica de integración de texto descriptivo, podríamos cogerla de este ejemplo de Adriana Castro, que es investigadora de la Universidad de Málaga. Cuando hablamos de esta técnica de texto descriptivo es cuando la fuente podemos verla literalmente como es el caso de aquí, ¿no? A través de la captura de pantalla del artículo que fue publicado, en este caso en The Conversation. Vemos que la fuente aparece pues, perfectamente referenciada en la parte descriptiva del post. Así que, bueno, pues esperemos que este pequeño estudio, esta taxonomía presentada, los ejemplos seleccionados, pues puedan servir de ayuda para aplicar estas técnicas de curación de contenido, en este caso de ciencia y divulgación en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia, por ajustarte al tiempo. Tenemos tiempo para preguntas, para una pregunta o dos preguntas. Queda todo muy claro. Pues te hago yo la pregunta. ¿Qué criterios, pues si puedes comentar, qué criterios has utilizado para la selección de los ejemplos, de las cuentas que se han analizado, ¿no? Y luego, si me permites, una doble pregunta. ¿Y qué diferencias, después de estos estudios sobre Twitter, sobre redes sociales, Twitter, YouTube, Instagram, qué diferencias principales ves en la curación entre las tres plataformas? Un poco también antes hemos hablado de diferentes plataformas, por también ligar con las preguntas que se han hecho antes. Sí, bueno, a nivel de los criterios, siempre intentamos que haya representatividad de las diferentes disciplinas que hay en la comunidad científica para que sea una foto un poquito más real de lo que tenemos. También a nivel de las cuentas, no solamente son cuentas de personal investigador, sino también cuentas de gente que se dedica a la divulgación, y en este caso también hemos incluido perfiles de instituciones científicas, como las unidades de cultura científica, y también intentamos que siempre haya una paridad de género. Y en este caso, igual que en YouTube, lo que cogimos fue no solamente perfiles de aquí a nivel España, sino que también a nivel Latinoamérica. A nivel de las diferencias, la red social más sencilla sin duda fue Twitter, porque como nos centramos en el ámbito científico, y ya mencioné al principio de la exposición, Twitter, pese a todo, sigue siendo la red social que más le gusta a la comunidad científica, y esto hay muchos estudios que lo demuestran. Es curioso porque, por ejemplo, la compañera que hablaba de Blue Sky, en la comunidad científica hay varios estudios que se han hecho, y lo que se demuestra es que la gente puede tener mucho más impacto en una red, participando de una red social como Blue Sky, a pesar de tener comunidades más pequeñas. Pero bueno, la gente al final es quién se va primero, yo no quiero ser, ¿no? Entonces nos vamos cuando nos vayamos todos. Pero bueno, yo personalmente, por una cuestión ética, he dejado, no he cerrado el perfil, pero ya no publico ahí porque creo que no va en sintonía con lo que yo pienso. Respecto a las diferencias también, por ejemplo, en YouTube, igual que en Instagram, es muy complicado ver o encontrar que hay muchos contenidos súper buenos, pero a mí me llama mucho la atención que la gente que es de la comunidad científica y de divulgación tenga tan poca cultura de la citación. Y eso al final es una cosa que nos ha descartado mucho, vídeos que eran interesantes, que habían hecho una curación de contenidos bastante buena, pero bueno, pues si no aparece la cita, pues esto, ¿quién lo está diciendo, ¿no? A mí me parece sorprendente por el ámbito en el que en teoría estamos analizando. Pero bueno, yo creo que en la red social donde mejor lo he pasado es en Instagram, que siempre al final es una red, de momento, todavía un poquito más amigable, pese a todo. Muy bien, pues muchas gracias, y damos por finalizada esta sesión y pasamos a la siguiente, que es la mesa redonda sobre inteligencia artificial. Muchas gracias.